Ahora sí ya Ah, estamos. ya, yo ya estaba preocupada, no te veía, ya, Eduardo. Sí. Ya, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Soy parte de la casa, además, así que no Así puedo es. estar ausente de esta conversación y pues, particularmente viendo los nombres de los asistentes, reconozco muchos amigos. Un gran abrazo para cada uno de ellos. Entonces, algunas ideas sobre lo que está pasando en el mundo y buscando que estas ideas y que estas reflexiones se articulen con preocupaciones y preguntas nuestras, preguntas peruanas por un lado y cotidianas por otro. Si bien no voy a comentar ciertamente los temas de coyuntura de la situación del país propiamente dicho, porque, en fin, eso tiene otro momento en este conversatorio. Y la primera idea que yo quisiera remarcar, la he mencionado varias veces, es que estamos viviendo una crisis múltiple, transiciones múltiples que se retroalimentan mutuamente y que es muy difícil a veces analizarlas de manera diferenciada, incluso establecer un orden dentro de esos factores, ¿no? Pero en fin, por razones metodológicas no se puede hablar de todo a la vez, así que hay que intentar comenzar por algún lado y comenzaré por algo que nosotros lo manejamos, lo mencionamos en todos nuestros discursos, en nuestras propuestas. Tenemos acciones, intervenciones, llámense proyectos, campañas, movilizaciones sobre el tema, eh, pero muchas veces queda como un punto más de referencia, una suerte de marco general de referencia que no lo conectamos con las cosas más inmediatas, por ejemplo, con la crisis política y con la vida cotidiana. Y este primer factor es lo que me atrevería a llamar yo transición climática, que es mucho más que un cambio climático, es una transición de un sistema climático, de un sistema ecológico global a otro, ¿no? Otro que no sabemos bien cómo se configurará, lo cual desestabiliza y altera las condiciones ambientales de todas las especies vivas, de la vida en general, y ahí con toda humildad hay que reconocer que nosotros los seres humanos somos una especie más dentro de esta variedad de especies que pueblan el planeta Tierra. Y que ponen a todas las especies, incluyendo a la nuestra, y con particular incidencia particular seguramente en la nuestra, las pone frente a dilemas existenciales muy profundos. Adaptarse, resistir, modificarse o heroicamente dejarse extinguir sin modificarse, ¿no? Ese es el dilema de todas las especies. La nuestra parece ser que es la única que, a menos, hace evidente que tiene una capacidad reflexiva sobre el asunto. Otras quizás lo integran de manera más directa, más intuitiva, pero todas las especies vivas estamos afectadas por estos dilemas que tienen que ver con la transición climática, ecológica, incluso geológica, según algunos, ¿no? Bueno, esta crisis, esta transición es una crisis, es un momento en que se desestabilizan los equilibrios previos, en el cual aparecen tensiones, formas nuevas, factores nuevos, y hay que un poco tomar de la teoría de las crisis, hay teorías diversas sobre la crisis, que en toda crisis hay momentos de aceleración, pero hay momentos muy particulares de ruptura, que sin ningún ánimo moralista ni tampoco tremendista, suelen ser caracterizadas como catástrofes, ¿no? En el lenguaje científico llaman catástrofe a un punto en el cual las tendencias previas se desordenan y aparece un momento en el cual todo entra en revuelto, ¿no? Y de ahí comienza a aparecer paulatinamente algo diferente, ¿no? Eventos catastróficos, momentos en los que se quiebran las tendencias previas y se ingresa a una fase de alta incertidumbre y de resultados impredecibles. La pandemia fue un momento catastrófico, obviamente, por ejemplo, ¿no? Y estas guerras locales que ya configuran, a mi manera de ver, una suerte de versión sui generis de guerra global, es ciertamente un momento en el cual se están produciendo estos eventos catastróficos, ¿no? Y basta recordar, basta preguntarnos qué pensábamos sobre la crisis venezolana hasta diciembre y qué pensamos ahora, y si alguno de nosotros pensó que se iba a producir como se produjo el evento, y si del evento iban a salir las consecuencias que han salido, ¿no? Entonces, es obvio que ahí estamos frente a un evento catastrófico que tiene justamente esas características de apoyándose en tendencias previas que eran más o menos previsibles,
generar un escenario de desorden y de convulsión del cual sale un resultado que no contradice sustantivamente las tendencias previas, pero que en buena cuenta tiene bastantes elementos de imprevisibilidad. Ahora, todo este cambio, todo este cambio ecoambiental, ¿no? Socioambiental, dicen nuestros amigos, ecoterritorial, dicen otros, eh, tiene repercusiones en la vida humana muy, muy directas, ¿no? El simple hecho de que los territorios modifican esto que llamamos sus vocaciones productivas. Lo que antes servía para producir papa ahora ya no sirve para producir papa, lo que antes servía para producir, para criar ganado ya no sirve para criar ganado, pero sí sirve para otras cosas, ¿no es cierto? Por un lado se modifican las vocaciones productivas y por otro lado se modifican también las demandas de productos y las capacidades productivas de las personas frente a estas demandas, ¿no? Y entonces se entra un momento de redefinición del uso de los territorios y en eso estamos en el mundo y en eso estamos fuertemente en el país y eso lo dejo para los comentarios en la segunda parte de nuestra conversación de hoy, ¿no? Un ejemplo que me gusta poner a mí, porque yo soy fanático del café y paro comprando café cuando voy por aquí o por allá, es que hasta hace algunos años un café de altura peruano tenía como techo los 1.400 metros de altura. Yo acabo de estar en Satí, voy a comprar un café que se promueve, se presenta como un café de 1.850 metros de altura. Y es muy bueno, por cierto, ¿no? Entonces, esa sería una consecuencia positiva, probablemente, ¿no? Pero hay otras consecuencias que son más discutibles en estos cambios de ocasiones productivas, ¿no? Por ejemplo, las nuevas demandas de minerales para la transición energética, la demanda de determinados minerales que antes no eran tomados en cuenta y que hoy son indispensables o de primera importancia, como es el caso del litio o de las llamadas tierras raras, cambian el uso de algunos territorios, no solo territorios de tierra firme, sino territorios marítimos, si existe esa expresión, como este famoso discutido y disputado corredor ártico, ¿no? Que se está abriendo por encima de Siberia y debajo del Polo Norte. Entonces, hay estos cambios, ¿no? Y eso tiene relación directa con nosotros porque eso está modificando la forma como nuestras poblaciones se ubican en los territorios y cómo usan los territorios y las capacidades que tienen que construirse para poder acceder y utilizar eficazmente esos territorios, ¿no? Y entonces no es casual de que en las últimas décadas, y con particular dramatismo en América y en África y Europa, los flujos demográficos, los flujos migratorios se han intensificado, ¿no? Y esto implica redefinición de muchas cosas muy básicas, ¿no? O sea, la familia, la comunidad ya no son nacionales, ya no son locales, son translocales, transnacionales, para bien o para mal, y es la nueva realidad de lo que hoy podríamos llamar, si queremos mantener el término todavía familia, y de lo que hoy queremos llamar comunidad. Bien, entonces hay un paquete entonces de transformaciones que tienen que ver con el tema clima, con el tema ecología, con los temas territoriales, pero que repercuten en demografía, repercuten en vida cotidiana y redefinen las condiciones para la actividad humana individual y colectiva. Ahora, esto va en simultáneo y se retroalimenta, ya de hecho, al mencionar, por ejemplo, que hay nuevas demandas de productos, de materias primas, por ejemplo, estaba en la práctica haciendo alusión a este segundo factor, es que esto va en simultáneo con un cambio tecnológico muy profundo al interior de esto que se discute cómo caracterizarlo. Yo soy más tradicional en esto, el capitalismo financiero monopólico, ¿no? Que entiendo yo es el capitalismo que tenemos en el mundo. A lo largo del siglo XX y del siglo XXI no encuentro una razón sustantiva para modificar algunos rasgos fundamentales de esta caracterización, si bien hay una serie de cosas nuevas que han sucedido y que no solo tienen que ver con la tecnología, ¿no? No solo tienen que ver con la forma como se organiza la producción, cómo se gerencia la producción, sino tienen que ver también con el sentido mismo de la producción. Pero que es lo fundamental, se trata de un sistema que sigue reposando sobre el trabajo asalariado y alienado, sobre la plusvalía, la sobreexplotación, sobre las crisis cíclicas, etcétera, ¿no? Y en el cual lo nuevo es esa creciente automatización de los procesos que desplaza trabajo humano, que desplaza determinadas formas de trabajo humano, dicho sea de paso, y a su vez abre espacio para otras formas de trabajo humano, y que amenaza con la posibilidad de convertirse en una suerte de automatización ya de la inteligencia general del proceso productivo.
ya no de que esta fábrica o aquella fábrica o esta parte de la producción, sino que el conjunto del aparato de la producción capitalista tendría un funcionamiento automático, inteligente, automático, al margen de la decisión humana. Yo veo particularmente difícil esto porque esto choca con una característica esencial de la acumulación capitalista, ¿no? Pero en fin, esa es otra discusión. Lo cierto es que ahí estamos frente a otro paquete de transformaciones que nos afectan no solo por el tema de demanda de productos, no solo por el tema de demandas de tipo de trabajo, sino también por las nuevas formas de trabajo que van apareciendo y formas de trabajo que en otro momento eran residuales, pero que se comienzan a transformar en centrales para las economías, ¿no? Sobre todo para la economía como la nuestra, como son todo esto que hoy se insiste en llamar, creo que la caracterización es inadecuada, y varios lo han discutido, hay varias personas que están acá que lo pueden argumentar mejor que yo, se insiste en llamar economías informales, ¿no? Que siguen creciendo y va a seguir creciendo porque es donde termina por acumularse todo lo que es desplazado de la producción directa de bienes materiales, ¿no? Ahora, tanto el cambio climático, el cambio demográfico como el cambio tecnológico suceden después de varias décadas de implementación de políticas que han dejado a la sociedad tremendamente desprotegida, que son las décadas de la globalización neoliberal, en la cual se restringen, reducen controles, se promueve la generalización del comercio sin restricciones, se acelera una nueva división internacional del trabajo que segmenta enormemente las vocaciones productivas de tales o cuales países, se construyen cadenas de valor transnacionales y todo eso genera una situación doblemente precaria. Precaria para los individuos, porque han perdido derechos, han perdido estabilidad, han perdido condiciones justas en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero precarias para la sociedad en su conjunto, porque como lo vimos en la pandemia, rápidamente, y como lo estamos viviendo ahora con el tema del gasoducto, ¿no es cierto? Basta un pequeño accidente en la cadena para que la cadena colapse, ¿no? Lo vimos con la pandemia, los países europeos no tenían ni siquiera mascarillas, porque las mascarillas venían de China, para hablar de otros insumos, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, se rompe un tubo y todo colapsa. Los grifos, las escuelas, en mi barrio varios restaurantes de menú que han cerrado porque ya no tienen gas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, pero esas son las consecuencias de esta década de globalización neoliberal, que está en cuestión, ciertamente, en términos de políticas, pero que no está muy claro hasta qué punto las decisiones políticas podrán revertir en características básicas de esta globalización neoliberal. Leí por ahí, aquí hay varios economistas en la conversación, de que a pesar de todo, el año pasado China ha cerrado con un superávit comercial más alto de toda su historia. Quiere decir que para ellos el tema de la globalización sigue para adelante, ¿no? Bien, entonces tenemos estos tres factores, digamos así, ¿no? Los cambios eh, ambientales, los cambios climáticos, los cambios ecológicos. Tenemos los cambios que se han producido al interior del capitalismo contemporáneo, el cambio tecnológico, y todo esto en el marco de una sociedad, de sociedades muy precarizadas y desreguladas, ¿no? Muy fragmentadas. Y tenemos como tercer gran proceso la disputa por un nuevo reparto del mundo, ¿no? La disputa por la hegemonía global. De acuerdo al paradigma, la matriz teórica que cada uno quiera utilizar, se puede hablar de disputa geopolítica, se puede hablar de disputa interimperialista, disputa hegemónica, ¿no es cierto? Eso dependerá, pero lo cierto es que hay una disputa intensa porque la anterior correlación de fuerzas ya no es más, ¿no? La correlación de fuerzas, el reparto del mundo que salió de la Segunda Guerra Mundial, que con tensiones y cosas, todo llegó hasta el colapso de la Unión Soviética y después el intento de hegemonía unipolar de Estados Unidos, pero que ya desde inicios de este nuevo siglo comienza a redefinirse por la emergencia de nuevos actores. Yo, a grandes rasgos, podría decirse que hay dos grandes actores asiáticos, China e India, un autor euroasiático, que sería Rusia, Estados Unidos, de Norteamérica, y Europa, y sin tener muy claro si quiere entrar o no quiere entrar a la disputa, con problemas muy serios de unidad interna, etcétera, pero que
mal que bien termina siendo un quinto actor en la disputa grande y una serie de actores más bien regionales y de otros países que lamentablemente por falta de una vocación más clara de articulación regional jugamos un rol totalmente subalterno, ¿no? Entonces, sobre esa disputa no voy a entrar en detalle, hay comentarios ahí. Yo creo que sí, ya estamos en una fase de resolución, el inicio de una fase de resolución militar de esa disputa. Y esto se llama guerra mundial, y por lo menos hasta donde sé, ojalá me puedan contradecir, no ha habido disputa hegemónica en la historia humana que no se haya resuelto por un conflicto armado militar abierto, ¿no? Y creo que el comportamiento de Putin, de Trump, ¿no es cierto?, apuntan en esa dirección. Y creo que en este momento los chinos deben estar pensando muy seriamente si su proyecto de expandir su hegemonía simplemente a través de acuerdos comerciales, rutas de la seda y puertos, es un proyecto que aún tiene validez, ¿no? Y si no, tendrían que, y deben estar pensando y deben haber disputas internas ahí muy fuertes. Dicho sea de paso, están en pleno Congreso de la Asamblea del Pueblo que, como dicen los comentaristas occidentales, ahí no se resuelve nada nuevo, pero ahí se legitima lo que se ha estado cocinando y resolviendo en los 2 últimos años, ¿no? Y sucede en un momento en el cual ellos acaban de remover a toda su cúpula militar y habrá que ver qué sale de ahí, ¿no? Pero digamos, no deben ser pocos los que estén recordando aquella vieja frase de Mao de que el poder nace del fusil. Y sin fuerza militar es imposible hacer realmente una disputa hegemónica en el planeta. Ahora, ¿cómo hacerlo y cómo desarrollarlo? En fin, seguramente sobre esto hay muchas matices y cosas que se podrían. Pero lo cierto es que hay ahí un tercer factor importante, ¿no? Que nos repercute directamente, ¿no? Se inauguró con bombos y platillos el puerto de Shanghái, perdón, ¿no? Que miraba directamente al puerto de Shanghái, ¿no? Y apenas entró Trump, comenzamos a escuchar las críticas al asunto, y hace pocos meses, creo que semanas incluso, se ha firmado un convenio para potenciar la base naval del Callao en alianza con la Navy de los Estados Unidos, con la naval de Estados Unidos. Entonces ahí van a ver, también eso nos repercute, ¿no? Y todos sabemos que en términos comerciales, no solo el Perú, incluso Argentina, ¿no? Incluso la Argentina de Milei, tienen como principal socio comercial a China en estos momentos. Entonces, esa disputa está ahí. Pero esta disputa ha sacado a la luz o ha acelerado, ¿no?, la quiebra del acuerdo político e institucional, digamos así, que nace de la Segunda Guerra Mundial. Hoy tenemos unas Naciones Unidas ya colapsadas, ¿no? O sea, inexistentes, es decir, no han dicho ni hecho. Ya se notó esto con la pandemia, hecho sea de paso, ¿no? La incapacidad de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de los cuerpos globales para manejar como humanidad la pandemia fueron nulos. Y hoy día hemos visto el genocidio de Gaza suceder a vista y paciencia de las potencias, de los países, de las Naciones Unidas, y hoy estamos viendo lo mismo con la agresión a Irak y con toda la crisis que se está generando en el Golfo Pérsico, etcétera, ¿no? Y esto es particularmente grave porque no es el colapso de un sistema político solamente, sino el colapso de un sistema jurídico y ético que se codificó en torno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, a estas alturas, Naciones Unidas, disculpen la expresión un poco dura, es simplemente la ONG más grande del planeta, ¿no? Que en el mejor de los casos se mantendrá manejando programas sociales, programas de emergencia, programas de educación, salud, etcétera, en tanto siga recibiendo fondos de los países que quieran darle fondos. Y digo ONG porque es no gubernamental, porque a estas alturas ningún gobierno le hace caso en términos políticos a las Naciones Unidas. Y es difícil pensar que se pueda recomponer si no es a través de un nuevo pacto que lo firmen, que lo sustenten las potencias realmente existentes hoy, que son diferentes a las potencias que firmaron el pacto hace 50 años, no hace ya 70 años, por lo menos, ¿no? Más de 70 años. Entonces, ahí está el problema y eso tiene mucho que ver con el quehacer de los movimientos sociales, las organizaciones sociales, porque todas y todos
nos movemos con una lógica de derechos y hemos manejado estrategias que han incluido siempre el componente de la institucionalidad global o la institucionalidad americana, por lo menos, de protección de derechos, ¿no? Entonces, ese es un... Y quisiera terminar, porque ya estoy sobre la hora, si no me equivoco, es decir, con dos o tres ideas muy, así, muy puntuales, ¿no? Eh, Creo que en hay varios temas que nos deja planteada la situación que estamos describiendo. Uno es, ¿para qué periodo, para qué tipo de periodo histórico, época, fase, ¿no es cierto? Nos toca prepararnos, ¿no? Y yo digo para una época de emergencia, para una época en una ponencia que presenté en la Universidad Católica, está en un libro que se acaba de publicar, una época de catástrofes, ¿no? Y la política y la ética y los derechos se plantean y se manejan diferentes en épocas normales y en épocas de emergencia, ¿no? La derecha sí tiene muy claro cómo manejarse en la emergencia. Los movimientos progresistas no. Y no basta defender lo previo. Y aquí hay todo un desafío. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una serie de desafíos específicos, ¿no? Cómo promover y proteger derechos, movimientos, en un momento en el cual la institucionalidad de protección de estos derechos está en crisis, está siendo fuertemente cuestionada y está en crisis, y en algunos casos, hay que reconocerlo, se demuestra inoperativa, incapaz de dar respuestas frente a los problemas emergentes. O sea, ahí hay un debate que dar, ¿no? Y ahí hay que examinar claramente si esta fase última, en la cual lo prioritario ha sido la diferenciación de agendas de derechos, es algo que nos fortalece o nos debilita. Yo particularmente pienso que nos debilita, ¿no? Y yo creo que hay que recuperar no solo una visión, sino una práctica más universalista de los derechos, ¿no? Ciertamente los intentos que hubo a finales del milenio pasado, finales del siglo pasado, de articular movimientos globales, transversales, hoy son inexistentes. Eso del otro mundo es posible, ¿se acuerdan? El Foro Social Mundial, ¿recuerdan? Eso ya no existe, no existe. No tuvo su momento y no existe porque, pues, por diversos factores, y algo así tendría que haber, o parecido, o algo tendría que buscarse a recomponer algo si es que se quiere ser eficaz en medio de un proceso de ofensiva, de contraofensiva, de estas propuestas ultraconservadoras, se quiere ser eficaz. Y termino con esto justamente, ¿no? No es que recién hayan aparecido estos movimientos ultraconservadores y antiderechos, con todos los matices que puedan tener, los Trump y los Milley, siempre ha habido por ahí siempre ha habido algo parecido a eso en las sociedades, mal que bien, ¿no? Hoy tienen éxito porque hoy empatan con un estado de ánimo en la sociedad, porque hoy recogen determinadas aspiraciones, reivindicaciones, temores y miedos de la sociedad y los transforman en propuesta política, ¿no? Alguna vez, en los años 20 se discutía y, si Mussolini había hecho el fascismo o el fascismo había hecho Mussolini, ¿no? Y el que encontró la respuesta exacta, y esto es reconocido por los teóricos del fascismo europeo, fue Mariátegui, que dijo: Mussolini tuvo la capacidad de extraer de un estado de ánimo un movimiento político. Y creo que es lo mismo que ha hecho Trump, lo mismo que ha hecho Milei. Afortunadamente nadie lo ha logrado hacer todavía en el Perú, pero hay algo que lo están intentando, ¿no? Entonces, hay que examinar ese estado de ánimo, qué componentes tiene, qué demandas tiene, qué temores tiene, y trabajar bien las demandas y desestructurar, ¿cómo se dice? Decodificar, deconstruir, se dice, deconstruir los temores que tienen esos movimientos. Y aquí entra el tema, con esta idea termino, Sí, de la Eduardo. disputa cultural. La disputa cultural no es un tema de ideas, quiero insistir, insisto bastante en eso, no es un tema de discusión de ideas. Recuerden, acá hay varios, todos hemos estudiado algún curso de antropología en la universidad. En la antropología, la cultura no son ideas, la cultura son instituciones y prácticas, ¿no es cierto? Que incluyen valores, ideas, símbolos, estados de ánimo, etcétera, ¿no? La disputa cultural es una disputa entre formas de vida, ¿no? Y creo que aquí la ultraderecha sí propone formas de vida, que son altamente cuestionables, pero que se presentan como alternativas frente a la situación: familia tradicional, valores fuertes, autoridad, cohesión social, exclusión de la disidencia, porque es la única forma, según ellos, de encarar la crisis que estamos viviendo, que además tiene como su principal culpable al otro. Esa es una forma de vida. De nuestro lado no está claro cuál es la forma de vida, no las ideas, que se las tenemos y las tenemos muy buenas seguramente, no con las cuales entrar a esta disputa en la cual ciertamente
en los últimos años se ha perdido mucho terreno en el mundo en general y ciertamente también en nuestro país. Hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo.